Ayer os comenté que el FMI iba a actualizar sus previsiones económicas globales y no solo han confirmado lo que dijo un director ejecutivo de JP Morgan, que podíamos caer un 20% más, sino que también han dicho textualmente que lo peor aún está por llegar. Vamos a ver cuáles son exactamente esas declaraciones y qué es lo que nos dice en realidad el gráfico, que es lo que marca el sentimiento general de todos los inversores. Bueno, la verdad es que no paramos de escuchar comentarios negativos y pesimistas sobre lo que le espera a la situación económica global, pero es que ya no es un economista, un banquero o un empresario quien habla mal de esta situación económica y de las posibles caídas que nos esperan, sino que cada vez la lista es más larga y son cada vez más las entidades y personas que se suman a esas previsiones tan negativas. El último en sumarse en la lista es el FMI, que ha actualizado esas previsiones para lo que nos espera en los próximos meses. Así que vamos a ver cuáles son esas declaraciones, como os he comentado, y vamos a ver si el mercado puede seguir cayendo. Esto lo vamos a responder durante el vídeo. Empezando por lo primero, hablando de qué es lo que ha sucedido en este calendario económico, pues bueno, podéis ver cómo en Reino Unido los PIBs han sido bastante negativos. Ya se esperaban PIBs no positivos precisamente, pero han sido mucho más negativos de lo que se esperaban. Además, se especula con que ya para recuperar el PIB que tenía anteriormente el Reino Unido pueden pasar incluso 10 años hasta que lleguemos a esos niveles. Así que no estamos en una situación demasiado cómoda para Reino Unido. Ya comentamos que los CDS en Reino Unido están absolutamente disparados, pues bueno, por motivos evidentes, ¿no? Entonces, tirando a lo que nos espera de cara al final de la jornada, venimos con 3 datos bastante importantes. Primero, informe mensual de la OPEP, el petróleo sabéis que está en el punto de mira y bueno, pues vamos a seguir actualizando esta situación actual. Segundo, datos de IPP, normalmente tenemos IPCs y luego IPPs, índice de precios del consumidor e índice de precios del productor. En este caso, primero vamos a ver el IPP de Estados Unidos y mañana sabéis que tendremos el IPC, lo que nos da datos sobre la inflación y esa curva inflacionaria que aún no acaba de aplanarse, en este caso en Estados Unidos. Luego, entre medio, justamente tendremos la comparecencia de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y ya lo más importante, en mi opinión, o lo que más puede afectar, van a ser las actas de la reunión del FOMC. Así que el día de hoy realmente viene bastante cargado de noticias, bastante cargado de información relevante, que pues bueno, lógicamente puede hacer que no se mueva demasiado el precio hasta que empecemos a ver ese carrusel de noticias. Entonces, esto es el calendario que vamos a tener durante la jornada de hoy. Lógicamente, si hay que actualizar algo, algún tipo de comentario, algún acta, alguna volatilidad que se cause en el mercado, haremos vídeo, por supuesto, pero es importante entender qué es lo que sucedió ayer. Vamos a dividir eso en varios puntos, varias noticias muy importantes que están todas relacionadas entre sí, así que te recomiendo que estés pendiente. Y el FMI advirtió que lo peor está por llegar. No lo dijo por decir, realmente lo argumenta bastante bien, tiene bastantes pues puntos fuertes para decir esto, y es que dicen que lo peor está por llegar y que para muchas personas el 2023 se parecerá a una recesión. Comentaron varios puntos importantes que están marcando esta situación actual en la que nos encontramos y son los que estáis viendo aquí. El punto número 1 es la invasión rusa de Ucrania. Sabemos que está desestabilizando de manera importante diferentes puntos de la economía, ya no solo en cuanto a inversión, etcétera, sino también en cuanto a pues movimiento de materias primas, energía, suministros, etcétera. Por lo cual es un punto bastante importante a tener en cuenta que no se esperaba. Ya sabíamos que desde el principio de año íbamos a tener que subir los tipos de interés por la inflación y demás, pero esto salió a mitades de año, así que a mitades no, pero bueno, salió a camino entre el principio y la situación en la que nos encontramos ahora. Luego tenemos la crisis del coste de vida. Sabéis, pues bueno, que hay muchas materias primas que han subido de manera importante y no solo eso, sino que las monedas se han devaluado de manera importante, con lo cual, si tú estiras para los dos lados, pues la diferencia cada vez es mayor, ¿no? Entonces, esto está afectando realmente. Y luego, la desaceleración económica de China. Sabéis, pues bueno, que China no solo tiene un problema bastante importante con la crisis inmobiliaria que tienen ahí montada, sino que también siguen tomando medidas muy importantes una vez ya la pandemia, pues bueno, cada vez va desacelerándose más, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que estos 3 factores son bastante importantes y están haciendo que las previsiones sean realmente negativas. Entonces, comentan
El entorno mundial es frágil y se vislumbran nubarrones, ¿vale? Comentan que se prevé un entorno excepcionalmente difícil para la estabilidad financiera que podría desencadenar la iliquidez, es decir, la falta de liquidez en el mercado, las ventas desordenadas o las tensiones. Como veis, es un informe bastante duro, bastante serio, que va en contra de la situación económica. Pero no solo eso, sino que comentaron que realmente es posible que haya una caída del 20% de las acciones estadounidenses. Ciertamente posible, dijeron, ¿vale? Y es que, pues bueno, como sabéis, Diamond, que es un director ejecutivo es esta persona de aquí, del SP500 de JP Morgan, salió ayer o antes de ayer y dijo que realmente es muy posible que veamos una nueva caída de un 20% porque la situación es realmente negativa y preveía una recesión entre 6 y 9 meses vista, desde ahora a 6 a 9 meses vista, en Estados Unidos. Pues bien, el FMI, que es un organismo pues realmente importante y que se le toma bastante en serio, comentó que realmente era posible y que todo iba a ir enfocado al sentimiento real del mercado. Ahora mismo estamos viendo un periodo bastante tranquilo, ahora iremos al gráfico, no os preocupéis, pero que esto en cualquier momento podía darse la vuelta, no solo porque algún elemento, que es justamente lo que venimos comentando pues hace semanas y semanas y semanas, pues bueno, no solo porque algún elemento de los que ya tenemos encima de la mesa empeore o no sea capaz de reducirse, como por ejemplo la inflación, sino porque puedan salir nuevos elementos que no conocemos aún y que no prevemos, pues eso cambiaría directamente el sentimiento del inversor. Entonces, en todo este jaleo, en todo este chaparrón de comentarios negativos, pues bueno, sale Joe Biden y no se le ocurre otra cosa que comentar que no prevé que haya recesión en Estados Unidos, perdonad. Comenta que no prevé que vaya a haber ningún tipo de recesión y que en caso de que la hubiera, que va a ser bastante leve. O sea, un auténtico chiste. Al final tienes que pensar, ¿y a quién te crees? ¿A todo el mundo que está diciendo una cosa o a todas las personas que dicen la otra? Yo personalmente no me creería a nadie y haría mi propia investigación, que es lo que he hecho yo ya, y considero firmemente que sí que va a haber una recesión, pero que no va a ser casual, sino que la están forzando, ¿no? Entonces, Joe Biden, pues bueno, un poco en contraposición de lo que dijo el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, que es el que hemos comentado anteriormente, dice que cada 6 meses se dice esto. Cada 6 meses se analizan los próximos 6 meses y se dice lo que va a pasar. Y comenta pues que bueno, que las probabilidades de una recesión son bajas, pero que no son nulas, ¿no? Pero claro, en contraposición, también, valga la redundancia, sale Bank of America, que es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, y dice que realmente prevé, no habla de recesión, no habla de inflación, no habla de nada, solo comentan que es muy probable que el desempleo, pues bueno, suba a 5 o mínimo 5 o incluso 5%, 5,5%, perdonad. Claro, ahora mismo el desempleo está en 3,4, pero como más desempleo, más probabilidades y más constatación de que hay recesión. Y la FED ahora mismo se está agarrando al bajo desempleo para seguir subiendo los tipos de interés con fuerza, seguir diciendo que no va a haber recesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo un cambio, un tiroteo de declaraciones, unas positivas, unas negativas, unas no sé qué, unas no sé cuánto, que, pues bueno, generan que haya la indecisión que hay en el mercado y que se vea el mercado reflejado como se ve reflejado. Fijaros qué es lo que está pasando ya con los datos de las acciones, en este caso acciones europeas. Sabéis que ahora ya vuelve una nueva jornada de presentación de resultados. Pues bueno, por ejemplo, tenemos a Philips, que ha caído ya un 8,1%, argumentando que el fuerte impacto sobre el valor de su negocio de cuidados respiratorios y de sueños se encuentra en dificultades, ¿vale? Porque ha habido una caída importante debido a toda la situación en la que nos encontramos. Tenemos Credit Suisse, que no vamos a hablar demasiado de ellos, porque ya hice un vídeo poniéndolos en su sitio, y dicen que, pues bueno, han caído un 3,6% después de que Bloomberg informara que el Departamento de Justicia está investigando si ha seguido ayudando a sus clientes estadounidenses. Y luego tenemos también a Louis Vuitton, este ticker es de Louis Vuitton, que no es que haya caído, es que ha subido. Y puedes decir, oye, y entonces, ¿cómo es posible? Si estamos en posible recesión, si estamos en tal, ¿cómo es posible que Louis Vuitton esté subiendo? Hombre, pues porque el dólar está aquí, el euro está aquí, el tipo de cambio es bastante favorable al dólar y vienen los estadounidenses aquí a Europa a comprarnos pues productos que les sale muchísimo más barato, es evidente, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo cómo, sí, no hay recesión o no va a haber recesión, lo que tú digas, pero
todos los indicios apuntan hacia esa dirección. Además, y con esto ya empezamos con el análisis, fijaros, esta tabla ya la hemos enseñado bastantes veces, y es que cada vez que el dólar se dispara, hay recesión. Cada vez, o sea, no es a veces, no es puede ser, no, es que cada vez que el dólar se dispara hay recesión. Y como podéis comprobar, estamos literalmente a niveles de la recesión del año 2008, lo cual es bastante hipócrita y bastante irresponsable, en mi opinión, ir en la dirección en la que está yendo Joe Biden. Como podéis comprobar, vamos a mirar muy rápidamente el DXY. Fijaros cómo está el DXY, lo que representa pues, el dólar versus unas monedas, una cesta de divisas extranjeras, ¿vale? Fijaros cómo claramente está en un movimiento alcista sin precedentes prácticamente. Entonces, empecemos por lo primero. A ver, al final es importante que entendáis, en pro de intentar resolver o intentar solventar. Oye, ¿el mercado va a seguir cayendo? ¿Qué va a pasar con el mercado? Pues bueno, lo primero, en el mercado hay diferentes tipos de correcciones. Correcciones que no se ven o no se detectan. Si tú miras la gráfica del SP500 históricamente, pues desde el año 1900, pues el precio sube y sube y sube. Claro, que suba tanto no implica que no haya caídas. Hay muchas caídas. Algunas no se ven o no se detectan prácticamente en el gráfico, porque son prácticamente irrelevantes. Hay otras que sí que son importantes y que ya se marcan claramente. Y aquí las podemos ir contando. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Son caídas realmente importantes y recientemente también hemos tenido muchas, ¿no? Pero la media móvil de 200 semanal las protege, las aguanta, las sostiene. Claro, que toque la media móvil de 200 semanal es realmente importante. Esto implica que la caída es muy importante, es muy bestia y es que ha pasado algo muy grave. Pero luego hay otro tipo de caídas que implican recesión, o implican crisis, o implican problemas mucho más importantes, totalmente inesperados y que se alargan en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede con la media móvil de 200 semanal? Pues bueno, que se la ventila, lógicamente. O sea, al final la media móvil no es el salvavidas, es una nivel referente para que tú veas la gravedad de esa caída, ¿no? Entonces, de estas no hemos tenido demasiadas, 1, 2, 3, 4, y son caídas, bueno, que tengamos aquí en gráfico. Si tiráramos más para atrás veríamos más, ¿no? Aquí vemos desde el 1872. Pero bueno, son caídas que van sucediendo de vez en cuando y que ponen la situación económica y global en su sitio porque rompen con todo, el mercado tarda en recuperarse, el mercado cae mucho, es una crisis global, como se dice, y luego continúa, ¿no? Entonces, justamente ahora estamos en esa dicotomía, ¿no? Estamos ya en este punto de aquí, vale, pues bueno, ahora es literalmente o arrancar, ya hemos llegado hasta el punto referente, caída importante, seria y demás, pero ya está, arrancamos, o viaje importante, porque se alarga todo en el tiempo, crisis global, etcétera, etcétera, ¿vale? Es la duda de todo el mundo. Pues bueno, realmente estamos justamente en esa posibilidad ahora, formando una especie de doble suelo, y para esto vamos a utilizar el Nasdaq, con la media móvil de 200 semanal, ¿vale? O sea, no es solamente la media móvil de 200 semanal, sino que también es el doble suelo. Sí que es verdad que hay una probabilidad real de que se forme este movimiento alcista, de que se forme un pequeño movimiento impulsivo, no solo aprovechando la media móvil, sino también aprovechando el doble suelo. Hay una probabilidad que, en caso de cumplirse, seguiría manifestando una tendencia realmente tocada. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, porque así se mueve el mercado, ¿vale? A través de impulsos y pullbacks. Y a menos de que hubiera algún tipo de reacción más allá de hacer un movimiento pues bastante débil, no tendríamos que tomárnosla como algo más que pueda seguir progresando, ¿no? Realmente comento que hay esa probabilidad porque no solo se destaca en gráfico semanal, si vamos bajando un poco la temporalidad, pues bueno, podéis ver cómo en gráfico diario estamos empezando a ver una especie de desaceleración, pero es que si bajamos aún más de temporalidad, en gráfico de 4 horas, en gráfico de 1 hora, podemos ver una especie de patrón de reversión, ¿vale? Una especie de cuña, triángulo, bueno, no sabemos exactamente aún lo que es o cómo puede llevar, pero sí que es verdad que podemos ver diferencia, por ejemplo, entre esto y esto de aquí, o esto de aquí, o esto de aquí, ¿no? ¿Veis cómo se rompen los mínimos normalmente? Fuerte, pullback y continuación, ¿vale? Fuerte, pullback y continuación. Fuerte, pullback y en este caso continuación que desacelera, por lo cual estamos rompiendo un mínimo anterior, no fuerte, sino formando una desaceleración. Entonces esto es un principio de reacción, ¿vale? Es un principio de reacción que, bueno, puede ir alargándose o no, pero no es el kit de la cuestión ahora, ¿vale? No es el kit de la cuestión. ¿Qué es lo que va a marcar esa reacción, ese movimiento alcista? Las noticias.
¿vale? Literalmente las noticias. Hablábamos antes de sentimiento, no solo yo, habla el FMI de sentimiento, hablan en JP Morgan de sentimiento. Se habla de sentimiento. ¿Por qué? Pues porque actualmente el sentimiento está siendo plano, no lo vemos tan desarrollado en el Nasdaq, lo vemos un poco más desarrollado en Bitcoin, como podéis comprobar, el sentimiento es realmente plano y se ha tranquilizado un poco la situación. Pues bueno, el mercado reacciona así. No, tranquilizarse no es positivo tampoco. ¿Por qué? Pues porque nos estáis viendo cómo el mercado se ha tranquilizado, pero no lo ve como positivo, si no estaríamos subiendo. Lo ve como voy a esperar. ¿Voy a esperar a qué? Pues bueno, tenemos muchas noticias empezando por esta semana y empezando por hoy que van a marcar dirección y que van a marcar sentimiento. Entonces, el sentimiento es lo que va a marcar si realmente este movimiento que estamos viendo en el Nasdaq, donde lo tenemos aquí, puede significar una ruptura clara, pues en temporalidades de 1 hora, de 4 horas, que marque una reacción en gráfico diario, que marque una reacción en gráfico semanal formando ese pullback, ¿no? Claro, igualmente, más allá de todo esto, más allá de ese movimiento ahora en el corto plazo, porque estamos hablando de un movimiento en el corto plazo, podéis ver cómo realmente estamos empezando a ver las primeras reacciones en el RSI. ¿Vale? El RSI no es el santo grial, el RSI no es el indicador por excelencia, nada de eso, ¿no? Pero sí que es verdad que tanto para pasar de ciclo alcista a ciclo bajista como de ciclo bajista a ciclo alcista, vemos divergencias en el RSI. Es decir, en los cambios de ciclo vemos divergencias en el RSI. Entonces, ver una divergencia en el RSI, ver que el precio sigue mostrando debilidad y el RSI no muestra tanta debilidad, implica que ya podemos darnos la vuelta, implica que, vale, perfecto, pues ya está, el RSI ya está marcando divergencia, ya está, ya vamos a arrancar, es cuestión de tiempo, compro todo. No, error, ¿vale? Pero sí que es cierto que Bitcoin divergencia en el RSI, Ethereum divergencia en el RSI, SP divergencia en el RSI, Nasdaq divergencia en el RSI en gráfico semanal, ¿vale? Estamos viendo cómo en gráfico semanal los mínimos son decrecientes y en el RSI son crecientes. Esto no es sinónimo de esto, pero sí que es sinónimo de principio de reacción. Siempre que empiezan a haber divergencias en el RSI, se pueden alargar en el tiempo, generando nuevos movimientos a favor de la tendencia, pero es el principio de reacción. ¿Por qué? Pues hombre, porque si nos vamos aquí, fijaros, aquí no hay ningún tipo de divergencia prácticamente en el RSI. Podemos ver que, vale, sí, es cierto, podemos ver un mínimo creciente que implica el pullback que vimos, pero en términos generales, doble techo y para abajo, RSI, doble techo y para abajo, rompemos mínimos, y pullback continuación, o sea, el RSI acompaña, no hay ningún tipo de reacción. ¿Ok? Sí que es verdad que este mínimo movimiento que fomenta, pues bueno, fomenta lo que vimos, un pullback, que es el pullback que se forma y ya está, ¿vale? No hay mucho más. Pero ahora, en términos generales, estamos viendo una divergencia mucho mayor, mucho más notoria, que podría dar paso a ese movimiento, ¿no? Movimiento de fin de ciclo, comento. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo considero? Creo que el mercado va a seguir cayendo, creo que el mercado ya ha llegado a su fin de suelo, o sea, final de ciclo. ¿Qué es lo que creo que va a suceder? Pues bueno, realmente lo llevo diciendo desde hace semanas y meses, no sé si 3 meses, pero bueno, prácticamente 3 meses, y es que considero que no hemos llegado al suelo 100%, o sea, el suelo del mercado no ha sido este. ¿Vale? Y yo estoy actuando así porque os enseño cada mes una serie, que os la voy a dejar abajo en el primer comentario fijado, el último capítulo de esa serie. Pues bueno, cada mes os paso una serie donde os digo qué he comprado y qué no he comprado y por qué. Y estáis viendo cómo en esa evolución mis compras van alineadas con lo que comento. Entonces, ¿hemos llegado al final? No. ¿Estamos más cerca del final que del principio? Hombre, sí. Por probabilidad, sí, por probabilidad de días cayendo, por probabilidad de porcentaje de caída, pero esto no implica que no podamos ver esto, ¿vale? ¿Estamos más cerca de ver esto ahora que hace 2 meses? Hombre, claro, por supuesto, pero es que es evidente, no hay que ser matemático para saber eso, pero sí que es verdad que esto no implica que no podamos ver esto, con lo cual más sufrimiento, con lo cual más miedo y con lo cual más niveles a romper, más pánico, más todo, sentimientos negativos, crisis real, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, lo del RSI es únicamente un principio de reacción. Entonces, puede cuadrar perfectamente con que el mercado haga lo que tenga que hacer, es que me da literalmente igual, y el RSI
siga marcando divergencias alcistas hasta que realmente el mercado se vea en condiciones óptimas económicamente hablando, del contexto económico en el que nos encontramos, de solventar todos los problemas en los que estamos actualmente, para dar ese movimiento ya de cambio de dirección, de cambio de ciclo, de bajista a alcista, ¿vale? Entonces, al final no es todo tan o blanco o negro, no es todo o sí o no, sino que hay muchos matices, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener presentes y que nos pueden ayudar a marcar esa dirección real de qué podemos esperar para el precio, ¿vale? Así que nada, este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.